Tenemos como tema función cuadrática. La definición nos dice que una función cuadrática es de la forma f de x igual a x al cuadrado más bx más c. Yo les indico en el vértice derecho que f de x es igual a y. Eso les va a servir a ustedes para cuando le den análisis de función, ¿sí? A veces se las dan en f de x o a veces directamente les indican y. Vamos a la fórmula general y vamos a ver que tenemos el valor A, B y C corresponderían a números, ¿sí? Y esos números están dentro del conjunto de los números reales. Inmediatamente yo, fíjense que acá les indico una salvedad y les indico que A no puede ser igual a cero, o sea, tiene que ser distinto de cero. ¿Por qué tiene que ser distinto de cero? Porque fíjense que A está multiplicando a x al cuadrado igual que B, ¿sí? Pero en el caso de A, si fuera cero, el término cuadrático se me va. Y entonces esta función, en vez de ser cuadrática, termina siendo lineal. ¿Sí? Entonces, es esa la salvedad que yo les hago. A tiene que ser distinta de cero. ¿Sí? Tenemos el término cuadrático, el término lineal y el término independiente que sería C. La gráfica corresponde a una parábola. Una parábola que en realidad es una curva. ¿Sí? Toda parábola es una curva. Los elementos de esa parábola, ¿sí? Yo fíjense que les indico un dibujo que está desarrollado en ejes cartesianos, ¿sí? El eje Y, también llamado eje de las ordenadas, y el eje X, también llamado eje de las abscisas, ¿sí? Lo comienzo a dibujar y les planteo una parábola, ¿sí? Que en este caso está las ramas orientadas hacia abajo, pero también puede ser que estén orientadas las ramas hacia arriba, ¿sí? Y en este caso yo les indico cada uno de los elementos, ¿sí? Ya les decía anteriormente, tengo las ramas, ¿sí? Y estas ramas tienen que ser simétricas. ¿Simétricas a qué? Fíjense que tengo acá el XB, que en realidad el XB es el eje de simetría, ¿sí? Y también tengo las raíces, ¿sí? Fíjense que yo acá les indico que esta raíz la vamos a llamar x1 y esta otra raíz la vamos a llamar x2, ¿sí? Ambas raíces son simétricas a un eje. En este caso el eje lo vamos a nombrar con xb, ¿sí? Es una notación xb. Ahora fíjense que tengo el xb y también tengo el ib, ¿sí? Que son referencias. ¿Referencias de qué? De un vértice. Por eso fíjense que ambos tienen la B corta, ¿sí? Entonces, yo voy a poder formar con el valor xb y el valor ib, voy a poder formar lo que sería un punto, y a ese punto lo llamamos vértice, que tiene coordenadas xb y b. Luego también tengo como elemento la ordenada del origen. La ordenada del origen es por donde la función va a cortar al eje y. ¿Sí? La función se va a desplazar, ¿sí? Y va a cortar al eje y ese corte lo vamos a llamar ordenada del origen. En el caso de las raíces, fíjense que la parábola corta el eje x, ¿sí? Y donde corta el eje x lo llamamos raíces. Yo les indiqué acá dos dibujos, ¿sí? Esos dos dibujos tienen que ver con las distintas posiciones, ¿sí? En este caso yo tengo un x1 y un x2 que son distintos, pero también puedo tener esta ubicación, ¿sí? De la parábola en la cual x1 y x2 son iguales, o también puede pasar que la parábola no corte al eje x, ¿sí? Como lo indica este dibujo. Voy a ir a un ejemplo práctico, ¿sí? Y yo le doy los datos y la idea es cómo interpretamos esos datos en un gráfico a escala real. Tengo entonces la raíz x1 igual a menos 1, lo voy a ubicar en el eje x, lo ubiqué en el eje x, menos 1. Voy a ubicar la segunda raíz, x2 es igual a 3, voy a indicarlo, fíjense que lo voy a marcar con un punto, ¿sí? En menos 1 y en 3. Luego voy a trazar el eje de simetría, xb igual a 1, el eje de simetría siempre con líneas punteadas, ¿sí? Voy a graficar el ib, ¿sí? Voy a hacer que se choque con el xb y que genere el vértice de la parábola. Y luego voy a graficar la ordenada, ¿sí? La ordenada es igual a y igual a 1,5. Fíjense que el corte está en 1,5 de y, ¿sí? Una vez que ya ubiqué
Las raíces, ya grafiqué lo que es el eje de simetría y la ordenada al origen. Lo que voy a hacer es que voy a hacer pasar la curva, ¿sí? La rama de la parábola por esos datos que anteriormente grafiqué. Y así es como se grafica una función cuadrática. Seguimos con el análisis de función cuadrática. Vamos a ir a la forma polinómica. Yo les decía anteriormente que f de x es igual a y es lo que hice acá, ¿sí? Y es igual a ax al cuadrado más bx más c, teniendo en cuenta que a, b y c son coeficientes. De eso me voy a valer para graficarlo, para hacer la gráfica. Voy a ir entonces al análisis y a la gráfica, ¿sí? Me dan un polinomio y yo lo que tengo que hacer, una vez que me den ese polinomio de grado 2, es discriminar los coeficientes, ¿sí? Los coeficientes tienen que ver con esos números que multiplican a las variables. En este caso tengo a que multiplica a x al cuadrado, b que multiplica a la x elevada a la primera potencia y c que sería el término independiente. Lo que voy a hacer en principio entonces es hallar las raíces. Para eso voy a utilizar la fórmula resolvente de Bhaskara. Bhaskara me dice que x1 y x2 es igual a esta fórmula que ustedes ven acá. Esta fórmula es la que nosotros vamos a aplicar teniendo en cuenta los coeficientes que anteriormente discriminamos. Tengo entonces, voy a reemplazar, dice menos b. Fíjense que b es negativo, entonces voy a tener que indicar menos, paréntesis, menos 2 porque corresponde al valor de b, más menos la raíz cuadrada. Y fíjense que yo acá les indico que tiene que ir con un paréntesis porque b es negativo, ¿sí? Entonces, menos 2 entre paréntesis elevado al cuadrado, menos 4 por 1 por menos 3. Voy a ir resolviendo, ¿sí? Esto lo hacen con calculadora. Fíjense que acá tengo tres factores, dos de los cuales son negativos, me va a quedar entonces positivo, el 12, ¿sí? Sigo resolviendo, fíjense que llego a que bajo la raíz me queda 16, ¿sí? Y sigo, tengo que extraer esa raíz, tengo que sacar esa raíz, tengo que saber qué valor es, sí. Y fíjense que acá directamente indico 4, más menos 4, ¿sí? Luego voy a extender una flecha para x1 y x2 y en x1 voy a trabajar para los valores positivos y en x2 voy a trabajar para el valor negativo de 4, ¿sí? Fíjense que ambos x1 y x2 me terminan quedando distintos, 3 y menos 1 como resultado final, ¿sí? En el segundo paso voy a hallar el eje de simetría. Recuerden que el eje de simetría está asociado a un xb. Y yo les indico la fórmula. Xb es igual a menos b sobre 2 por a. Es simplemente reemplazar en la fórmula los coeficientes que anteriormente yo discriminé. Una vez que resuelvo, xb me queda igual a 1, ¿sí? Voy a ir al paso 3. En el paso 3 dice reemplazo el valor de xb en función dada para hallar que el valor de ib. Es lo que dice acá, ¿sí? En esta función que me dieron voy a reemplazar el valor de xb que obtuve, que es lo que dice acá. En definitiva, ib me queda igual a menos 4, ¿sí? Y en el último paso tengo que hallar la ordenada al origen. La ordenada al origen yo la puedo tomar como fórmula y igual a c. Me voy a fijar cuando discriminé que c es igual a menos 3, entonces y es igual a menos 3. Una vez que yo ya tengo todos los datos, voy a realizar ejes cartesianos, ¿sí? A escala, ¿sí? Fíjense que yo lo hice a escala. Quiere decir que las unidades tienen todas las mismas medidas, ¿sí? Y lo primero que voy a hacer es indicar las raíces. Menos 1 y 3 están graficadas. Luego voy a graficar el eje de simetría, que es el xb, ¿sí? Fíjense que el xb es igual a 1 y ahí está graficado el eje de simetría. Voy a graficar el ib, ¿sí? Voy a hacer que se extienda esa coordenada hasta que choque con el xb y genere el vértice, ¿sí? Y también voy a marcar la ordenada al origen, que sería menos 3. Una vez que yo ya tengo todos esos puntos, lo que voy a hacer es unir
esos puntos teniendo en cuenta de que se habla de una parábola, ¿sí? Y así es el análisis de una función cuadrática, en este caso en forma polinómica.